Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al día. Tal como titulo este vídeo, que la crisis del Barça no tape los problemas del Real Madrid. Y es que es evidente que el Barça está en una situación tétrica, casi se podría describir como apocalíptica a nivel deportivo, pero eso no debe camuflar o tapar los problemas que tenemos intrínsecos en nuestro fútbol, porque nosotros tenemos problemas futbolísticos que se están demostrando tanto en Liga como en Champions. 21 puntos de 30 posibles, al margen de algunas cuestiones arbitrales, pues evidentemente argumentan a las claras que este equipo, Houston, tiene un problema. Y es que se está viendo que este Real Madrid, de nuevo lo vimos frente a los Osasuna, pues es un equipo que tiene problemas claros a la hora de abrir defensas cerradas. Equipos que cierran en bloque bajo, que acumulan mucha gente y que nos obligan a jugar en el espacio de la zona lateral del ataque. No somos capaces de triangular de manera dinámica, jugar a los espacios por dentro, no sabemos combinar con celeridad y sobre todo es un equipo muy inmovilista sin balón en la parte de ataque. Y eso está limitando nuestras posibilidades de tener situaciones claras, al margen de excedernos en los centros laterales, que tienen que ser un recurso, pero lo dicho, un recurso y no una constante, y por otra parte los disparos fuera del área, que sí, que también tiene que ser un recurso, pero en exceso también puede ser negativo, porque obviamente es más fácil marcar más cerca del área que disparando fuera de la misma. Pero la cuestión también, siendo prácticos, es: ¿todo esto tiene solución? Pues bueno, solución relativa, porque este Real Madrid hay que entender que es un equipo con un perfil de jugador que le gusta mucho jugar al espacio, exceptuando quizás Karim Benzema y Eden Hazard, que ni se le acerca al Hazard del Chelsea, son la mayoría jugadores en ataque que les gusta jugar en carrera. Rodrigo, Vinicius, Gareth Bale, Marco Asensio, es decir, la mayoría de los atacantes madridistas son jugadores que se mueven bien cuando hay espacios, y cuando no los hay, le cuesta un poquito más. Así es como se perfila la estructura ofensiva del Real Madrid, que no tiene nada de malo, ni de bueno, ni de regular, pero es una cuestión de características de los futbolistas. Ayer vimos cómo Vinicius sí dejó detalles, incluso pudo marcar un gol, le hicieron un penalti claro, sí, por supuesto, tiene calidad y velocidad en el espacio corto también, pero le vimos que tenía problemas con un equipo encerrado atrás. En definitiva, esto también es una cuestión de trabajo. Ancelotti, cuando habla de que en ataque deja a los jugadores, digamos, más en modo libre albedrío, yo creo que ahí se equivoca. A nivel de trabajo diario, en los entrenamientos se tiene que trabajar todo lo que tiene que ver con el perfil defensivo de un equipo, pero también la manera de atacar. Y en esto el Real Madrid tiene que cambiar, por supuesto. Y sí, el Barça está muy mal, el Atlético está muy mal, estamos líderes, pero tenemos 21 puntos de 30, y en otras circunstancias donde hubiera un Atleti o un Barça en una situación propicia para competir mejor, pues obviamente la situación del Real Madrid a nivel ambiental sería mucho peor. Por lo tanto, ¿estamos terriblemente mal? No. ¿Estamos fenomenal? Pues obviamente tampoco, que no se engañen. Y sí, cuando coges y tiras 17 veces frente al Osasuna, tiras no sé cuántas frente al Villarreal, no sé cuántas frente al Sheriff, y no ganas, pues uno se puede escudar en aquello de, oye, lo hemos intentado. Pero la clave es cómo lo hemos intentado. ¿Qué es lo que quería el otro equipo? Porque tanto Sheriff, Villarreal como Osasuna, recogiendo estos tres ejemplos, claramente nos dejaron tener una posesión alta, porque a ellos les interesaba atacar el espacio atrás de nuestra defensa, jugar con juego directo, buscando la velocidad y buscando jugar a pocos pases. Por eso teníamos mucha posesión y llegando muy cerca del área de manera continua. Pero luego tienes que saber hacerlo de manera clara, que yo no digo ni que sea fácil o difícil. En eso no voy a entrar. Lo que digo es que el Real Madrid tiene que tener la capacidad para ganar ese tipo de partidos y ahora mismo nos está costando Dios y ayuda.